Agentes, bienvenidos. Hoy se abren nuevamente estas puertas para que junto con nosotros vivan las experiencias más inexplicables que se viven entre las paredes, entre luces y sombras, o guardadas en los espejos. Antes de seguir con el video, queremos agradecerles a todos por su respuesta y unirse a esta comunidad con su suscripción, su like y cada vez que han compartido estos videos. Seguiremos trabajando arduamente desde las oficinas para traerles un buen capítulo. Pero hoy tenemos un compilado muy interesante de historias escritas y reunidas entre nuestros archivos que cada día se hacen más grandes y que con su apoyo esperamos seguir reuniendo más de esas historias que permanecen en cada rincón del mundo. Ha sido suficiente introducción. Es momento de abrir nuestros documentos y contarles los siguientes sucesos de terror. A principios del siglo XVII, en una noche muy oscura en la Ciudad de México, el abad de la antigua Basílica de Guadalupe vio que un hombre muy elegante entró a la iglesia y le solicitó la confesión, por lo que el abad pidió unos minutos a sus familiares para que lo esperaran. Después de un rato, el abad salió con el rostro pálido y cerró las puertas. Sus familiares se extrañaron y le preguntaron ¿por qué hacía eso si el hombre que había entrado todavía no había salido? Sin embargo, el abad se negó a contestar y los apresuró a dejar el lugar. Ya en casa de los familiares, uno de sus sobrinos le preguntó qué le había pasado, pero el abad llevó su mano derecha hacia su oído, haciendo notar que no escuchaba con claridad. Después de que el sobrino le hiciera nuevamente la pregunta, pero del otro oído, el abad respondió que el hombre que había entrado a la basílica horas antes era un muerto que había salido de su tumba para confesarse, y que después de escuchar la confesión, había tenido dificultades para escuchar por el oído derecho, lugar donde le susurró aquel muerto. El abad nunca pudo contar lo que dijo el misterioso personaje, pues tuvo que guardar el secreto de confesión, pero se sabe que debió de ser algo tan horrible que le hizo perder al pobre sacerdote la mitad de su audición. Dicen que en la colonia Guerrero, por los rumbos de Garibaldi, había un panteón llamado de Santa Paula. Era un panteón muy famoso porque ahí sepultaron a gente muy importante del siglo XIX. Y hasta cuentan que Santana, el dictador, ahí le dio cristiana sepultura y con todos los honores a la pierna que le volaron en una guerra. Según las leyendas, en ese panteón había muchas apariciones y espantos que varias personas habían tenido la mala fortuna de ver. También decían que se escuchaban llantos en las noches, pero la leyenda más importante de este panteón es en la que salía una muerta que andaba toda vestida de negro, así como de luto. Se le podía ver a medianoche mientras cruzaba las rejas del panteón que, claro, siempre estaban cerradas a esas horas. Se iba caminando hasta meterse en una casona muy grande que había por ahí. No se puede saber qué casa fue porque la demolieron muchas veces para hacer construcciones nuevas. Lo importante es que ahora, ahí, en la colonia Guerrero, todos los niños dicen que en la noche, si se quedan despiertos, pueden ver una dama de negro que pasea cerca de sus casas. En el pueblo de Calacoya, todos los días 25 de noviembre, cuando la luna se encuentra en el punto más alto, se puede ver una sombra que recorre los rincones de calles y callejones. La gente procura no salir de su casa en esta fecha. Las escasas figuras humanas que pueden verse pasan deprisa y temerosas con encontrarse en el andar con esa sombra. Cuenta la leyenda que hace más de 100 años, en este pueblo del Estado de México, una joven pareja decidió salir a pasear por aquellos terruños. Caminaban y conversaban. Ella reía plácidamente y él se sentía enamorado. Pero de pronto, él decidió detener su andar cerca de unas caballerizas y mirando la luna, mirándose fijamente, le declaró su amor a su compañera. Después de un largo silencio, ella estaba a punto de contestarle cuando de pronto un ruido les interrumpió. Al mirar hacia atrás vieron aterrados una yegua que había escapado de su caballeriza, furiosa. Se dice que estaba así desde que le habían quitado a su potrillo para venderlo.
La furiosa yegua arremetió contra la pareja con un odio indescriptible y les golpeó hasta hartarse. Ni los gritos de auxilio ni los gruñidos de la bestia fueron escuchados. La yegua se perdió y la pareja fue encontrada 10 días después, ella tomada de su mano y él abrazado a su cintura, muertos ambos. Los que presenciaron la escena relatan cómo al mover los cuerpos para llevarlos a la morgue, pudieron ver 2 sombras pequeñas que salieron de sus ojos, se fusionaron y hechas una, se escaparon por los muros y rincones del pueblo. Hay quienes aseguran haber visto a la pareja caminar hacia ese claro. Hay otros que cuentan haberse encontrado al frente con la sombra. Y hay quienes huyen del pueblo aterrado por algo que vieron. Y hay otros quienes no huyen, pero toman precauciones. Todos los casos coinciden con el 25 de noviembre y año con año, nuevas historias complementan la leyenda de la sombra. Esta leyenda nos la contaron a mi novio y a mí en un lugar donde vive que se llama Calacoaya. Hay fantasmas que no solo están penando o vigilando un lugar específico. Hay fantasmas que son agradecidos y por ello también pueden ayudar de ser necesario a los vivos. Tal es el caso que tenemos hoy para contarles. El camafeo que nos habla sin voz nos cuenta que estuvo junto a su dueña por más de 100 años y que la fotografía que lo acompaña nos dice que era una mujer joven y bella. Pues bien, todo comenzó cuando doña María decidió, tras haber perdido a su esposo por enfermedad, emprender un negocio de comida para poder sacar adelante a sus 2 hijos, Ana y Ramón. Así que rentó un local de tamaño mediano en una de las calles principales del centro de la Ciudad de México, cercano a la catedral y a la calle de Tacuba. Cuando alquiló el lugar, el dueño, un tanto tacaño, le dijo que si quería hacer remodelaciones, estas iban a correr por su cuenta. A doña María no le importó invertir un poco más, pues la ubicación era muy buena, y al terminar de hacer el trato por el local, fue a buscar un albañil para que le hiciera unas adecuaciones. El trabajador comenzó enseguida con su labor. Después de haber quitado un par de muebles empotrados en la pared, parte de la misma se vino abajo, dejando al descubierto una pared falsa y una horrible escena. El albañil fue a buscar rápido a doña María para mostrarle que en ese lugar había un esqueleto colgado de los brazos con grilletes. Era el esqueleto de una mujer, pues su vestido color verde esmeralda estaba intacto. A doña María y a su hija no les gustó lo que vieron y rápido comenzaron a rezar y a pensar qué hacer. Salieron a la puerta de entrada para tomar aire mientras se tranquilizaba. Mientras tanto, Ramón, quien las iba a seguir, decidió regresar para examinar la osamenta. Lo primero que le dio curiosidad fue el tono cambiante del vestido, pues por la luz parecía que cambiaba de un color oscuro a uno verdoso. Y lo segundo que captó su atención fue que cuando acercaba el quinqué para ver mejor, brillaba un hermoso camafeo de plata con una piedra preciosa en color verde oscuro que colgaba del cuello. Quiso examinar la escena un poco más, pero su mamá y su hermana comenzaron a gritarle para que fuera con ellos a buscar al cura y al policía. El esqueleto caía lenta y pausadamente, parecía que flotaba para no caer de golpe, y cuando quedó recostado en el piso, notó que la postura era de alivio y de descanso. Ramón no esperó más y salió del lugar corriendo, no sin antes escuchar un suspiro de alivio. Cuando regresó doña María acompañada del jefe de la comandancia más cercana y del cura de la catedral, además, claro está, del dueño del local, se encontraron con una sorpresa. El esqueleto ya no se encontraba en el lugar, suceso extraño porque habían dejado cerrado y con un candado cuya llave solamente tenía doña María. Los acompañantes se irritaron porque pensaron que les tomaron el pelo. El único que se quedó un poco más y por la súplica de la familia fue el cura, que dejó echado un poco de agua bendita y una bendición antes de retirarse. Esto le pareció extraño a doña María, que sin otra alternativa siguió junto con sus hijos con los preparativos para abrir el negocio. Un par de semanas después abrieron su fonda con un letrero grande y llamativo hecho por Ramón, y a pesar de la buena ubicación y del rico sazón de doña María y su hija, por desgracia, el local no lograba tener clientela, y pasaban las semanas. Los ahorros de doña María escaseaban, lo cual empezaba a preocuparla un poco. Antes de que se quedara sin dinero, y buscando recuperar un poco de la inversión, trató de traspasar el local, pero tampoco tuvo suerte con ello. Y para colmo de males, Ramón había enfermado y llevaba más de una semana en cama. No mejoraba. Doña María tuvo que ir a cuidarlo algunos días, lo cual incrementó su preocupación. En uno de los días en los que se encontraba Ana en el local, apareció una joven que vestía un sencillo pero elegante vestido verde, que le dijo a Ana
que le había enviado su mamá para ayudarle en el local. Esto le pareció extraño a la hija de doña María, porque no había gente, y antes de que ella pudiera pensarlo más, como por arte de magia entraron muchos comensales, y Ana agradeció el buen tino de su madre, pues ella sola no podría darse abasto con tanta clientela. Cuando Ana llegó a casa le contó todo a su mamá, y doña María estaba un poco angustiada, pues ella no había enviado a nadie, pero no se lo contó a su hija. Ya lo resolvería la mañana siguiente. Al otro día, se entrevistó con la oportuna jovencita y le preguntó su nombre y qué es lo que ella quería. Inés, así le dijo que se llamaba, le comentó que no era de la ciudad, que le disculpara por haber mentido, pero necesitaba un trabajo, que se conformaba solo con comida y que le dejara dormir ahí. Doña María meditabunda le dijo que sí, pero con un par de condiciones. Le comentó que no estaban en una buena condición económica con el local, que le gustaría pagarle con dinero, además de la comida y de dejarla dormir ahí, pero que si la situación no mejoraba, tendría que cerrar el lugar y no podría ayudarle más. Inés se sintió contenta y le dijo que no se preocupara, que el negocio levantaría. Las palabras de Inés parecieron profecía porque desde ese día el negocio fue viento en popa. El lugar se aclientó e incluso llevaban comida a domicilio, y muchas veces tenían que cerrar tarde porque ya había clientes que llegaban a cenar ahí. Cuando Ramón conoció a Inés, algo en ella le pareció familiar, pero no sabía por qué. Lo que sucedió fue que ella y él entablaron una sincera y afable amistad, y comenzaron a contarse la historia de vida de cada uno. Se volvieron confidentes. Con el pasar del tiempo y con el negocio más que salvado, doña María le propuso a Inés que se fuera a vivir con ellos. Le comentó que le gustaría que tuviera un lugar más acogedor para vivir. Ella agradeció el gesto y la intención, pero le dijo que pronto se tendría que ir, que habría recibido una carta de su lugar de origen donde le pedían que regresara. La despedida se dio tan misteriosa y repentinamente como la llegada de Inés. Fue en el cumpleaños de Ramón y antes de que la familia se fuera a su casa a descansar y después de haber comido un rico pastel hecho por la hermana, Inés le dio un obsequio a Ramón y le pidió que lo abriera hasta el día siguiente. Ramón no pudo contener las lágrimas al tiempo que recibía un largo, fraterno y sincero abrazo de Inés. Su mamá y su hermana le dijeron que no se preocupara, que mañana la vería al abrir el local y que buscarían una forma de convencerla para que se fuera a vivir con ellos. Al día siguiente Inés no estaba por ningún lugar. Doña María y Ana se preguntaron qué habría pasado con ella, al tiempo que Ramón abría su regalo, donde encontró todo lo que se le había pagado a Inés en el tiempo que los acompañó, y además, brillando con ese misterioso fulgor, el camafeo con la foto de Inés en él. En el momento en el que Ramón lo abrió, escuchó un murmullo que le dijo: «Gracias por apiadarte de mi sufrimiento y ayudarme a encontrar el descanso eterno». Ahora sí, agentes, ha llegado el momento de compartir con ustedes un relato de nuestra comunidad. Esta es la segunda historia que nos manda nuestro informante Fernando. Ahora los invito a seguirme a Ciudad Mendoza. Esta ciudad pertenece al estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Está localizada en la región central y montañosa del estado. Forma parte de la zona metropolitana de Orizaba, formada por las poblaciones de Nogales, Río Blanco y Orizaba. Hay que mencionar que la historia del sindicalismo en pro de los obreros textiles tiene uno de sus puntos de partida más fuertes e interesantes en el estado de Veracruz, en Orizaba, por ejemplo, y en lugares aledaños como lo fue Ciudad Mendoza. La ciudad antes mencionada era conocida como Santa Rosa. Recibe su nombre actual por un general menderista que vivía en este lugar y que fue asesinado por hombres leales a Victoriano Huerta. Esto durante la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Este es el primer momento donde encontramos una escena que puede dejar una energía negativa, pues el general Gaudencio de la Llave mandó a fusilar vecinos de la Casa de los Mendoza y de obreros textiles de la Santa Rosa. En las poblaciones vecinas a Santa Rosa se establecieron unas factorías textiles. Por ello, esta demarcación fue conocida como el Corredor Textil Santa Rosa-Orizaba. Todo comenzó desde 1821. El Valle de Orizaba se perfiló como un centro de inversiones, específicamente en el ramo textil, por la apertura de la fábrica Cocolapan, instalada en este núcleo poblacional en el año de 1837, impulsada por Lucas Alamán. En 1881 surgió la segunda factoría textil regional nombrada San Lorenzo, ubicada en el vecino poblado de Nogales. Un año más tarde,
Siguió la de Cerritos establecida en Orizaba. En 1892 se inauguraron los trabajos de Río Blanco. La fábrica de Santa Rosa, propiedad de la denominada Compañía Industrial Veracruzana de la Sociedad Anónima, cuya construcción se había edificado en terrenos fértiles y llanos, pertenecientes a la población de Santa Rosa, Necoxtla, comenzó sus trabajos en el año de 1899. Aunado al crecimiento de la industria nacional, la ampliación de la red ferroviaria durante el Porfiriato fue un factor que favoreció la comunicación entre entidades del país. Sobre todo, ayudó al traslado de diversos productos, materias primas, alimentos y personas. Al ser la fábrica de Santa Rosa la última en ser inaugurada en esta demarcación y ante la insuficiencia de personal, se generó una intensa afluencia de hombres, mujeres y niños originarios de entidades cercanas como Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y en menor proporción de los estados de México, Hidalgo, Michoacán y Querétaro. Este proceso histórico de desplazamiento geográfico, instalación y apropiación del espacio para echar raíces en esta comunidad obrera, sin duda trajo una gran mezcolanza de historias. En 1920, año caracterizado por una movilización proletaria sin precedentes en el país, Orizaba no podía ser la excepción. Hubo 2 huelgas fabriles, una en Santa Rosa, por inconformidad en el pago de ciertas telas, y la otra en Mirafuentes, la hilandería de Nogales. Al año siguiente, en diciembre, hubo otra huelga general más, para frenar los nuevos intentos patronales de desconocer lo que estos consideraban sindicalización forzosa. Los testigos mudos de estos acontecimientos y que todavía podemos encontrar hoy son los inmuebles elaborados con las aportaciones sindicales de los trabajadores textiles, que ya llevan más de 3 generaciones tratando de que estos no caigan o que sigan siendo vendidas al mejor postor. Ya saben que yo no soy partidario de dar clases de historia, pero es que a veces los muros aún tienen muy presente la desesperación, el odio, los enojos y la ambición humana. O tal vez es que hay más fantasmas entre las líneas ocultas de lo que los historiadores quisieran aceptar. Pero si les he contado todo ello, es porque justamente Fernando, como parte de las actividades que desarrollaba para la Universidad Veracruzana ya hace algunos años, un día salió de Jalapa a Ciudad Mendoza, para ser más precisos, a la Facultad de Ingeniería ubicada en aquella ciudad. Era temprano, cerca de las 10 de la mañana, cuando Fernando y su compañero, al que llamaremos Manuel, comenzaron las labores. Conforme pasaron los minutos, ellos estaban pasando un buen momento, cumpliendo con su trabajo, haciendo uno que otro chiste para minorar la carga y aguantar las horas por venir. Pasaron así las manecillas del reloj, y no había mayor incidente. Al parecer, solo al parecer, ninguna alma perturbaría el ambiente. Pero eso se acabaría muy pronto, porque de repente, la puerta, a la que de momento solo ellos tenían acceso, empezó a moverse y se abrió. Fernando, en ese momento, pensó que sería el vigilante haciéndoles una broma, por lo que solo fue y cerró la puerta, continuando su trabajo con Manuel. Pasaron unos minutos y la calma parecía que regresaba. Pero de nuevo, la puerta comenzó a sonar y se abrió. Ya un poco molesto por ello, Fernando salió a buscar al vigilante y decirle que le bajara las bromas y que no tardarían en terminar ya de trabajar. Sin embargo, el enojo cambiaría muy rápidamente a sorpresa y algo de miedo, porque al recorrer parte de las instalaciones, Fernando no pudo localizar al vigilante. Ya con el rostro un poco desencajado, decidió regresar al sitio de trabajo. Tan pronto llegó, Manuel le preguntó si había localizado al guardia, a lo que Fernando simplemente negó con la cabeza. Ante ello, Manuel optó por salir a hacer una llamada y contactar a su familia. Pero a los pocos minutos, y con el rostro molesto, Manuel llegó a increpar a Fernando diciéndole: «¡Ora tú, canijo! Deja de estar de castroso, ya no puedo salir a hacer una llamada sin que estés molestando». A lo que Fernando reviró: «¿Qué te pasa a ti? Si no me he movido de aquí, ¿qué te traes o qué?».
¿Cómo no? Si estaba yo llamando y me estabas pellizque y pellizque. No volteé porque te iba a dar un zape y no quise. Todavía no sé cómo le hiciste para regresarte tan rápido. ¡Caramba, que no! No me he movido de aquí. Apenas estaba terminando de decir eso a Fernando cuando se escuchó el portazo. Ya ante el susto, o al menos ante la duda, Fernando decidió parar la discusión y salirse a llamar a su esposa para tranquilizarse. Fernando caminó un buen tanto para asegurarse que Manuel no le vendría a molestar. Logró ponerse en contacto con su mujer y cuando estaba en plena plática, Fernando sintió un jalón en su camisa, justo por detrás, pero decidió no voltear y seguir con la llamada. Pero no pasarían ni 20 segundos cuando de pronto lo jalaron del hombro, tan fuerte que no pudo evitar voltear. Pero no, ahí no había nadie. Ya con un nudo en la garganta, decidió regresar lo más pronto posible con Manuel y contarle lo que pasó. Apenas puso un pie dentro de la oficina cuando escuchó el reclamo de Manuel. «Oye, ¿por qué me cerraste? ¿O fue ese condenado vigilante otra vez?» «Mejor no hablemos de condenados, porque el vigilante no está por ningún lado». «¿Cómo?», le preguntó Manuel. Pero ya para ese momento la cara desencajada y de preocupación de Fernando era más que notoria. Fernando interrumpió el silencio diciéndole a Manuel que iría al baño y que de ahí mejor se irían. Apenas terminó de decir esto y Fernando se encaminó a los baños. Ya estaba justamente lavándose las manos cuando de pronto sonó la descarga de un WC. Exaltado, porque no había visto a alguien entrar, Fernando decidió agacharse y verificar si es que había una persona en uno de los baños. Pero más tardó en agacharse que en levantarse y salir disparado fuera de ahí, porque efectivamente sus sospechas eran ciertas. Ahí no había ser vivo alguno. Pálido, llegó con Manuel y le pidió cerrar y no saber más por ese día. Al día siguiente, decidieron comentarlo con algunas de las secretarias y lo único que recibieron fue una brutal confirmación, ya que prácticamente todos los trabajadores habían experimentado algo inexplicable. Y es que el inmueble estaba en comodato a la Universidad Veracruzana, porque alguna vez esos sindicatos de hilanderos décadas atrás ocupaban esos espacios y se dice que, si llegaban 500 a la asamblea al terminar, más tarde se reunían de nuevo, pero en el Camposanto. Hasta el día de hoy Fernando recuerda esta historia y termina con la piel erizada nada más de volver a pensar en ello. Sin embargo, le agradecemos que haya compartido esta historia con nosotros y con ustedes, agentes. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Como siempre, agradecemos que decidan vivir el miedo junto con nosotros. Recuerden dejar su like y sus comentarios. Compartan el video y si conocen a alguien que disfrute de estas historias, díganle que se una suscribiéndose. Si quieren compartir una historia propia o que les contaron, una leyenda o bien viven algún fenómeno paranormal que quieran relatar, déjenlo en los comentarios o mándenlo al correo que dejamos en la descripción. Si prefieren también, pueden mandar una nota de voz. Ya tenemos un WhatsApp activado. Suscríbanse y recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos, y hoy te hablan a ti.